Un programa diferente, un programa de lo alto, donde trataremos temas de tu interés. Síguenos en nuestras redes sociales e interactúa con nosotros. Tu opinión es importante. Cristo TV presenta Embajadores del Reino. Amada familia del Señor que sigue la señal de Cristo TV, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Gusto enorme para esta su fiel servidora Marcela Villasís ya estar con ustedes a través de esta programación Embajadores del Reino, todos los martes y jueves a partir de las 18 horas. Este encuentro con la bendición. Bien, el día de hoy la participación directa, ¿sí? A través del 044-631-876. Si quieres interactuar, participar, preguntar, indagar o sencillamente opinar, tienes que marcar. Y por supuesto las redes sociales a su entera disposición. Ya lo saben, Instagram y Twitter, solo ubicando Cristo TV, Embajador Reino TV. Bien, el tema de hoy, un tema maravilloso, mis queridos amigos y hermanos que siguen esta programación. Pero con el desarrollo del tema, volvemos luego de esta pausa comercial. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. Una nueva bendición para tu vida, desde Ecuador para el mundo. Un proyecto que nace de Dios aún en tiempos difíciles y de angustia. La fidelidad del Señor se hace presente. Una señal diferente para tu casa, tu familia. Tocará tu corazón de parte de Dios. Con ustedes, Cristo TV, tu canal cristiano, siempre contigo. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Seguimos en Embajadores del Reino, por supuesto, con esa alegría que nos caracteriza y la bendición de Dios cada día, porque su misericordia se renuevan día a día. Les decía yo que el tema de hoy es maravilloso, porque hoy hablaremos sobre la fidelidad de Dios, así tan grande como es la fidelidad de Dios. Pero para el desarrollo de este tema ya tenemos listo a nuestro director de la programación. Sí, señores, damos la bienvenida al pastor Alejandro Andrade. Pastor, gracias, bienvenido. Marcelita, por esa bendición. Agradecido del Padre Eterno por estar aquí con ustedes, aquí en esta programación Embajadores del Reino. Sin duda alguna, un tema muy interesante. Sin duda alguna también será de gran bendición y edificación para cada uno de nosotros. Ya lo dijo Marcelita, la fidelidad de Dios. Y es precisamente que usted, mi querido hermano, incluso tú que no conoces todavía del Señor, tenemos que nosotros que saber cuál es la fidelidad de Dios. Para ello hemos invitado aquí a mis pastores, como es el pastor Alfonso y su querida y estimada esposa Alexandra, que les doy el uso de la palabra para que nos salude. Adelante, pastor. Bien, le damos gracias a Dios en esta hora por esta participación muy hermosa, por esta invitación. Le saluda desde aquí de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, pastor Alfonso Goya, del Ministerio Escuadrón del Dios Viviente. Aquí agradecidos por este momento maravilloso. Esperamos ser de mucha bendición para todos aquellos que nos están mirando. Gracias, pastora. Así también está aquí la esposa, que también tiene un saludo para ustedes. Adelante, pastora. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos sentimos complacidos de estar en esta tarde hermosa, donde estamos para compartir la palabra del Señor. Quien le saluda es la pastora Alexandra Chichande. Le da esa cordial bienvenida, bendición de parte del Señor y deseando que el Señor les bendiga, y quien le habla el ministerio también, Jesucristo, fuente de agua viva. Gracias, mi pastora. La fidelidad de Dios. Sin más preámbulo, vamos a conocer en esta tarde qué nos dice la poderosa palabra de Dios con respecto a este precioso tema. Para ello te voy a invitar que abras tu Biblia y vayamos a la carta de 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Vamos, búscala. 2 de Tesalonicenses,
capítulo 3, versículo 3, y le voy a pedir a mi pastora Alexandra, por favor, que nos ayude con la lectura. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Adelante, mi pastora. Amén, bendición. Dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Gloria a Dios. Gracias, mi pastora. Creo que este versículo que vamos a desarrollar bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, ya lo hemos escuchado anteriormente, incluso en predicaciones, ¿verdad? Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver si nosotros como cristianos, como verdaderos siervos del Señor, conocemos cuál es la fidelidad de Dios. Porque muchas veces nosotros le podemos pedir al Señor en oración, ¿verdad? Pero como nuestro Padre Eterno es un Dios del silencio, que nos dice en el momento exacto, te da la respuesta, muchos menguan la fe. Entonces vamos a ver en esta tarde, quiero comenzar, mis queridos hermanos y todos los que me están viendo por las diferentes redes, ¿qué es esta palabra, este término de fidelidad? Este término de fidelidad, según el diccionario virtual Wikipedia, nos indica que es una firmeza constante en cumplir lo que uno se compromete. Vean, qué precioso. Y Dios se ha comprometido con el ser humano, con los que lo busca, a serle siempre fiel. Por eso vamos a desarrollar, y aquí está nuestro invitado, nuestro pastor Alfonso. Pastor Alfonso, ¿por qué muchos cristianos como que no conocen realmente cuál es la verdadera fidelidad de Dios? ¿A qué se debe ese tema y qué podemos hacer nosotros como ministros del Señor? Muy bien, mi querido pastor Alex. Primeramente tenemos que manifestar, encuadrando el concepto de la palabra fidelidad, ¿verdad? Un compromiso que se adquiere en el momento cuando una persona acepta realmente de corazón a Cristo. Porque nosotros vemos a muchas personas, a muchos hermanos que realmente salimos del contexto, nos salimos de la fidelidad de Dios o somos infieles? Es por el simple compromiso que nunca hubo con Dios correcto y exacto y de corazón. Eso es en cuanto a al verdadero motivo por qué los feligreses o los cristianos nos alejamos de esa fidelidad del Señor. Pastor, nosotros podríamos decir que este término fidelidad es sinónimo de servir, porque Cristo vino a servirnos a nosotros, ¿verdad? Correcto. ¿Será verdad eso, mi pastor? Correcto. La fidelidad de Dios es de amarnos por encima de cualquier situación. La Biblia mismo nos confirma que aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel, mi amado pastor. Es por esa situación en que nosotros tenemos que tener constancia en lo que nosotros hacemos, porque así es como Dios desea que el hombre viva delante de su presencia. Y es muy importante conocer un poco más de los elementos de la fidelidad de Dios, y allí ingresa precisamente uno de los atributos que tiene nuestro Padre Eterno, ¿verdad? Y dentro de esos atributos, dentro de la fidelidad, nosotros podríamos enmarcarnos que Él es veraz, porque toda la verdad sale de Él. Es una verdad absoluta. También nosotros podríamos decir que otro de los atributos del Señor, ¿verdad?, que es inmutable, porque Él no cambia. Él es el mismo de ayer, hoy y por la eternidad. Así ¿Sí? es. Entonces, enmarcándonos en esto, pastor, muchas veces nosotros le somos infieles, no tan solo a Dios, a nuestro ministerio, en nuestro hogar, de pronto con algún compañero de trabajo o con nuestro jefe de trabajo, ¿verdad? ¿Cómo evitar eso? ¿Por qué es que suceden estas cosas? Que vamos a la congregación, predicamos la palabra de Dios, pero va a llegar un momento que le somos infieles. ¿Qué nos puede decir, pastor? Dentro de las características de Dios en cuanto a la fidelidad podemos ver, ¿verdad?, un atributo que usted demostraba ahora mismo, que Él es un Dios inmutable, que Él es un Dios que tiene una fe de la cual nosotros necesitamos poseer para poder alcanzar realmente esa firmeza. Mire qué precioso el tema que usted lo acabó de acotar a mi amada esposa, que fiel es Dios que nos guardará. En otras traducciones interpretan la fortaleza que el cristiano debe de adquirir por medio de la búsqueda. Es esa fidelidad que Dios está demandando. ¿Para qué? Para sobreprotegernos. La fidelidad, amados pastores,
amados siervos que nos están mirando, no solo recae en creer que nuestras cualidades humanas pueden llegar a limitarse. Existe la fidelidad de Dios que es inmutable, como se dice, pero manifiestan son la fe, el amor, ¿verdad? El compromiso legalmente de que hay algo que nunca se va a romper de Dios, y es esas cualidades y esas virtudes de Dios las que tienen que morar en nuestras vidas. Amén, amén, sin duda alguna, sí, mi pastor. Yo quiero llevarnos al versículo central, que lo tenemos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Vamos a desmenuzarlo, pastor. Dice la poderosa palabra de Dios: pero fiel es el Señor. Eso tenemos nosotros que recalcarlo y conocerlo, que el único fiel es nuestro Padre eterno, ¿sí? Y dice que nos afirmará. Este término que nos afirmará es que nosotros debemos siempre buscarlo, estar en su presencia, en oración, estudiando, escudriñando su poderosa palabra. Así también nosotros vamos a serle fiel a Él. Y complementa aquí el versículo: y nos guardará de todo mal. Qué precioso. Mire que es un combo completo, pastor. Amén. ¿Verdad? Él nos afirma la fe, ¿verdad? Nos guarda del mal, y así estamos siendo fieles al Señor, pastor. La fidelidad trae unos atributos maravillosos, que es la seguridad, el complemento que uno tiene que tener cuando uno le sirve a Dios. Para todos aquellos hermanos que nos están mirando, debemos de considerar, mi amado pastor Alex, de que la maravillosa manera de poder mantenernos firmes. Dios es poderoso para guardarnos, pero si nos mantenemos fieles. Dios es poderoso para cuidarnos si nosotros mantenemos firme la confianza en el caminar. Y dos cosas que yo estuve meditando en el camino que venía, es que el compromiso de mantenerse fieles, de dar un buen testimonio. El compromiso es de saber de que la gente nos mira a nosotros como que si estuvieran viendo al Señor. Es esa fidelidad de creer en el Evangelio en la actualidad, es la que nos hace a nosotros mantenernos en una vida agradable, una vida santa, una vida con compromisos, mi amado pastor. Y qué maravilloso es que podamos en esta hora decirle a la audiencia que nos está, ¿verdad?, mirando, de que tenemos ese Dios poderoso que nos protege de todo mal. Así es, sin duda alguna. Antes de darle el paso aquí a mi pastora Alexandra, yo quiero llevarlos que me acompañen al segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Y así nos dice la poderosa palabra de Dios referente a la fidelidad de Dios. Escuchemos con atención. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. A mí me gusta esta parte, el versículo 13, mi pastora Alexandra, que dice que el cristiano, si se aparta, si es infiel, Él sigue siendo fiel. ¿Qué nos podría decir, mi querida pastora, referente a la fidelidad de Dios? Bueno, yo me refiero a ese tema, es muy bello y hermoso, porque la fidelidad de Dios es tan grande que aunque el ser humano se aparta del Señor y tiene talento y tiene dones, y cuando la persona que se aparta regresa al Señor, el Señor lo perdona, lo transforma, lo cambia. Es que es algo extraordinario de saber que la fidelidad de Dios es hermosa. Y yo le digo por experiencia propia de que la fidelidad, cuando tú permaneces fiel en los brazos del Señor, Él te da recompensa. Y Él te camina a camino perfecto. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que cuando tú caminas en el camino del Señor, va a haber pruebas, va a haber dificultades, pero cuando tú eres fiel con Él, Él se muestra fiel contigo. Aleluya. Yo he visto la mano de Dios en todo este tiempo. Ha habido pandemia, pero a mí no me ha dado nada, absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque yo aprendí a ser fiel. A partir de los 8 años, aleluya, yo con mi padre comencé a trabajar en la obra del Señor. Aleluya. Me acuerdo que mi padre, perdone que le digo, era brujo, practicaba la brujería. Satanás visitaba mi casa
y yo pude ver cómo Satanás visitaba mi casa, pero cuando mi padre se convirtió a Cristo, vino una lucha fuerte, pero mi padre me decía: tienes que aprender a ser fiel con Dios, porque en un día determinado Dios va a ser fiel con Señor. nosotros. Gloria Y a eso Dios. fue tan fuerte para mí, porque a pesar de la edad que tenía cuando mi padre se entregó, tuvimos que aprender a luchar. Vinieron pruebas, luchas y tantas cosas en nuestras vidas. Y aprendimos a guerrear, aprendimos a reprender, a conocer los demonios y a actuar en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Y a la edad de 8 años ya estaba en la guerra espiritual, ministrando y liberando gente endemoniada. Y eso para mí fue a la edad tan bebé, tan joven, comenzar el ministerio, pero yo aprendí algo. Mi padre me lo marcó, fue la fidelidad. Que cuando tú permaneces fiel, Él permanece fiel contigo. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Gracias, mi pastora. Sin duda alguna es así. Y el Señor lo ratifica en su palabra. Si en lo poco me hiciste fiel, en lo mucho nos va a poner el Señor, ¿verdad? Y esa bendición nosotros la estamos implementando en esta bella tarde, aquí en esta programación, Embajadores del Reino, con nuestros queridos invitados. Quiero llevarlos al libro de los Salmos, el Salmo 119, dos versículos, 89 y 90. Salmo 119, versículos 89 y 90, y así nos dice la poderosa palabra de Dios. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y la subiste. Qué importante este versículo, conocer que la fidelidad de Dios no es momentánea, no es un tiempo determinado, no, es para siempre, es por la eternidad. De esa manera, cada uno de nosotros que nos decimos que somos servidores del Señor, que somos cristianos, también debemos serle fiel a Dios, fiel a su palabra, no tergiversando, no estudiando filosofías huecas, como dice la Escritura, no, es aquí en esta programación es pura palabra de Dios. Pastor, qué importante es la fidelidad de Dios. Muy bien, mi amado pastor y pastores, audiencia, que nos están en esta hora mirando. Dios demuestra una vez más por medio de su palabra. Hay un texto bíblico muy hermoso que dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Qué maravilloso es reconocer que Dios por medio de su palabra, hasta el fin vemos escatológicamente también, ya terminando todo lo que tiene que ver con el reino milenial y ya apareciendo, ¿verdad? Desaparecidos los cielos, la tierra, dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida, demuestra que hay una cosa que sí va a estar vigente hasta ese día, y ese era lo que usted acabó de nombrar en este salmo maravilloso, va a ser su palabra. Jesucristo dijo: vosotros ya tenéis quien os juzgue, y será la propia palabra. Qué maravilloso es reconocer que la fidelidad de Dios se encuentra en su palabra, pastor. Mire que Dios no se mueve por atributos humanos, que Dios se mueve siempre por su palabra. Pedro también reconoce, ¿verdad?, por el Espíritu, y dice: porque tenemos la palabra profética más segura, que tenemos que estar atenta, ¿verdad? No es las lenguas, no son los dones, no son, ¿verdad?, la diferencia que hacen los hombres por ahí, sino, mi amado pastor, la poderosa palabra de Dios. En medio del sufrimiento, Dios es fiel. Aleluya. En primera de Pedro, capítulo 4, verso 19, así lo afirma. Y así nos dice la poderosa palabra de Dios. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomiéndense sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Qué precioso. Me encanta este versículo, ¿verdad? Que nos dice que siempre Él va a ser fiel con nosotros, no importa si nosotros de pronto nos desviamos, ¿verdad? Si resbalamos, Él es fiel para levantarnos, mis queridos hermanos. Y Él enviará a la persona necesaria para que vaya a tu vida y te pueda levantar cuando tú estás flaqueando, mis queridos. Yo les sé decir acá a mis pastores, cuando nos estamos chorreando en el Señor, ¿verdad? Entonces, allí Él te ayuda, allí Él te levanta, para que tú salgas de ese letargo, salgas de esa dificultad. Entonces,
nuestro Padre Eterno siempre va a estar con nosotros. En todo momento, no importa las circunstancias que estemos atravesando, no importa que esa adversidad que sea contraria a tu vida, el Señor va a estar siempre con nosotros y ojo, nos va a dar la solución, nos va a dar esa sabiduría que nosotros necesitamos para que esa adversidad sea apartada de nuestra vida y nosotros sigamos siempre adelante, siéndole también fiel a Dios. Pastor Alfonso, ¿cómo realmente serle fiel a Dios en la congregación? Porque muchas veces nosotros decimos, sí, somos fieles a Dios, pero cuando nos invitan, cuando nos dice el pastor o el ministro de la congregación, ¿sabe qué, mi hermano? Vaya usted a predicar a tal lugar, pero nos da pereza, no queremos ir, no, que me pueden asaltar, que está lloviendo, está haciendo sol. Entonces ponemos un sinnúmero de pretextos y le estamos siendo fiel a Dios ahí. Yo creo que no. Qué linda connotación que usted acaba de dar, mi amado pastor. Escuche bien esta palabra. La fidelidad también tiene un atributo que se llama sujeción. Cuando un hombre es sujeto a su pastor, es sujeto también a todo lo que tiene que ver con Dios. Recordemos, mis amados, que Dios dice en su palabra, sujetad y obedecer a vuestros pastores, porque estos son los que velan y que han de dar un día cuenta a Dios y para que lo hagan con alegría. La fidelidad de Dios es a través de también poder insertar una buena enseñanza, tener unos buenos líderes, tener buenos creyentes, tener buenos discípulos. La palabra del Señor nos demanda que nosotros hagamos hombres idóneos, que podamos tener realmente esa firmeza de colaborar con aquello que Dios nos ha encomendado. No se precisa hablar, más bien se precisa actuar, porque Dios es un Dios de obras. La fidelidad no solo es tener fe. Pedro y Pablo se sentían muy contentos con esta fidelidad, porque decían que el justo se salva por la fe. Pero llegamos a Santiago y Santiago dice, muéstrame por tu fe tus obras, porque la fe sin obra es muerta. Un hombre que demuestra fidelidad de Dios no solo lo dice dentro de una iglesia, sino que también lo hace con su prójimo, mi amado pastor y pastores que nos están oyendo. La fidelidad es un tema muy complejo, muy extenso. No nos cabería el tiempo de dar, mi amado, pero lo hacemos en su extracto y considero, sí, que lo que estamos haciendo es anunciar por todos aquellos que nos están mirando de esta gran fidelidad para volvernos siempre a Dios, a caminar en la senda antigua y vivir conforme a como Dios demanda, mi querido y amado pastor. Sin duda alguna, cada hermano, cada persona que está sintonizándonos en esta tarde, aquí en esta programación, le está haciendo fiel a Dios. Aleluya. Porque estamos aprendiendo, estamos avanzando, estamos acercándonos más a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? A través de su palabra, a través de esta reflexión que estamos aquí con los siervos compartiendo. Amada pastora, la fidelidad de Dios es muy importante porque en todo momento, de lo que hagamos nosotros, de nuestro testimonio, de cómo hablemos, de cómo nos comportamos dentro o fuera de la congregación, va a dar evidencia de que si somos o no realmente fieles a Dios. Amén. Claro que sí, pastor. Porque nosotros en el ministerio dentro de la iglesia están los fieles, los hermanos que están con nosotros, pero fuera de la iglesia somos cartas abiertas y la fidelidad va en todo momento y en cualquier lugar. Yo le decía a una persona líder de la iglesia, hermano, cuando tú eres fiel, cuando tú te consagras, cuando tú obedeces al Señor y te sujetas al ministerio, ¿sabe qué va a pasar? Dios va a responder y te va a bendecir en la área donde tú te manejas. Así que, hermano, la fidelidad vale mucho. Amén, sin duda alguna es así, mis queridos hermanos. Quiero enfatizar otro de los atributos de nuestro Padre Eterno. Él tiene muchos, ¿verdad? Amén. Pero amén, sin duda alguna Él es todopoderoso. Él es omnipotente en hacer algo difícil en algo fácil. En hacer algo complicado que estés pasando, mi querido hermano, y te lo transforma en una bendición. Así se transforma y se evidencia la fidelidad de Dios. Nuestro Padre Eterno, otro de sus atributos es la omnisciencia que Él tiene.
Él sabe todo lo que estamos pensando, todos los que estamos aquí en este set, detrás de cámara, inclusive los que me están sintonizando en esta bella tarde. Él lo sabe todo y Él sabe esa circunstancia, sabe esa necesidad que tú necesitas en tu vida y créeme, Él pronto la va a solucionar si tú le eres fiel a Dios. Nuestro Señor también tiene un gran atributo, ¿verdad? Dentro de lo que estamos nosotros viendo, es la omnipresencia. Él está en todo lugar con nosotros. Él está contigo, allí en tu hogar, en tu trabajo, en la calle donde te haya cogido esta programación. Él está allí contigo. Por eso yo quiero hacerte un llamado para que tú también reconozcas que sin Cristo nada podemos hacer. Y debemos serle siempre fiel a Él, porque aunque nosotros fallamos, Él sigue siendo fiel a Él. Pastor Alfonso, ¿cómo saber realmente si yo le soy fiel al Señor? ¿Cómo evidenciarlo eso en nuestro quehacer diario? No tan solo en la congregación, sino en mi hogar, en mi lugar de trabajo, ¿verdad? Para que todo lo que yo haga sea testimonio para los que están alrededor mío. ¿Cómo hacer eso, pastor? Uno de los atributos, seguimos hablando de los atributos de la fidelidad de Dios, son los frutos. Amén. Los frutos del Espíritu son los que hablan. Dios dice en su palabra que muchos en aquel día le dirán: en mi nombre echaron fuera demonios, en mi nombre hablaron en lenguas, pusieron manos sobre enfermos. Pero el Señor dirá: no os conozco, porque no se lo conoce por los nombres que tengamos allá en el cielo, ni por los títulos que tengamos. Allá seremos reconocidos por los frutos. Dice que por sus frutos los reconoceréis. Creo, mi amado pastor, que un cristiano que tiene el Espíritu Santo y que tiene el fruto del Espíritu, porque no son los frutos, sino el fruto que es el amor, adherente a aquello, pues, bendito sea el Señor. Podemos decir que tenemos realmente a Dios, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dice que el que no ama a su hermano permanece en muerte, tiene que tener amor. Ahora quiero solo decir esta analogía, mi amado. La felicidad y el dinero fueron a tocar la puerta de la casa de un hombre. Este hombre le salió, ¿verdad? Y le dijo: ¿a quién buscáis? Y le dice: buscamos al dueño de la casa. Dice: no se encuentra aquí, vengan más tarde. La fidelidad y el dinero se fueron a ver al amor. Y le dijeron: ¿qué pasó? ¿Por qué no fueron allí y entraron? Me dijeron que no estaba el dueño, que vayamos en la tarde. La fidelidad y el dinero fueron en la tarde, pero fueron acompañados con el amor, y el amor se queda de lejos. Vayan de nuevo, intenten. Volvieron a llamar y salió el dueño de la casa. Y le dicen: bueno, ¿a quién buscan? Buscamos al dueño. Pasen, por favor. Cuando ingresaron, dicen: no podemos avanzar hasta allá. ¿Pero por qué? Ingresen. No, el amor tiene que entrar primero. Si el amor, como característica de una fidelidad sobre un hombre, bendito sea el Señor, no está dentro de la casa espiritual de un hombre, no puede haber felicidad, no puede haber dinero. Tiene que estar realmente el amor, mi amado pastor. El amor todo lo encierra. La característica de Dios de ser todopoderoso es tener amor, y este amor es comprensible en todo lo que nosotros podemos hacer. Gracias por su palabra, siervo. Muy cierto lo que nos acaba de decir. En esta bella tarde estamos viendo aquí en la programación Embajadores del Reino la fidelidad de Dios. Ya regresamos, no te desconectes, dentro de pocos minutos. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. Una nueva bendición para tu vida, desde Ecuador para el mundo. Un proyecto que nace de Dios aún en tiempos difíciles y de angustia. La fidelidad del Señor se hace presente. Una señal diferente para tu casa, tu familia. Tocará tu corazón de parte de Dios. Con ustedes, Cristo TV, tu canal cristiano, siempre contigo. Hemos vuelto
Seguimos con más de Embajadores del Reino. El Señor poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Continuamos en Embajadores del Reino, sí señores, agradeciendo a nuestros amables oyentes y televidentes que están pendientes de las redes sociales, manifestando, interactuando y participando. Gracias a quienes están en Instagram y Twitter con Embajador Reino TV. Y por supuesto, estamos siendo retransmitidos por YouTube, Cristo TV Oficial EC. Así sencillito nos comunicamos y ya tenemos la participación directa a través de la línea telefónica, ¿no? A ver, recibimos esa llamada. Un gusto saludarles, gracias por el espacio que me brindan. Tengo una inquietud, he estado notando en mi iglesia, veo cristianos que recién se han convertido y ya quieren un ministerio, pero veo que no son fieles a la iglesia, no van a los cultos de oración, muchas veces no van a los cultos cuando enseñan la palabra de Dios. ¿Qué pasa aquí, pastor, con el tema de la fidelidad hacia ellos, de Dios? Muy bien, podemos verlo a través de la palabra del Señor, según el libro de San Juan, capítulo 8, ¿verdad? Del 31 en adelante. El Señor manifestó una palabra maravillosa para mantener esa fidelidad. Y es que dice en la Biblia, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Ser discípulo implica ser un hombre fiel. Seguramente su pastor puede ser que no vaya un día a la iglesia por asuntos relacionados con la obra, pero usted sí tiene que ir. Seguramente a lo mejor esté lloviendo o puede hacer que exista cualquier situación, pero nosotros necesitamos manifestar la fidelidad. Quiero también ir al libro de Jeremías, ¿verdad? Capítulo 1, donde establece claramente de una fidelidad que se manifiesta en medio del proceso, amados. Escúcheme bien. Dice la palabra del Señor que antes que te formases en el vientre de tu madre yo te conocí, y también dice que a la verdad te santifiqué. Y oiga esta palabra hermosa. Dice, te di por profetas a las naciones. Si Jeremías no hubiese mantenido una vida de fidelidad, permaneciendo en sus estatutos y en sus principios, nunca hubiese alcanzado ser el profeta que fue. Por lo consiguiente, yo te animo, querido hermano, que acabaste de preguntar, de que te mantengas sujeto. Recuerde que los hombres fieles también barren, los hombres fieles también recogen, ¿verdad?, la basura, abren las iglesias, se sujetan, diezman, ofrendan. Los hombres de Dios se mantienen siempre en todas estas, aleluya, manifestaciones que Dios quiere que el cristiano aprenda como fidelidad. La fidelidad de Dios se mantiene cuando uno permanece en el Señor. Jesucristo dijo, si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quiera. Te está faltando la fidelidad de Dios, lo único que tienes que hacer es permanecer en el Señor. Aleluya. Sí, entonces nosotros podemos también ver cualidades que las que hacen que el hombre de Dios se mantenga fiel ante Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que servir con un corazón íntegro. El corazón, dice que el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 11, que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. ¿Sí sabía realmente que el hombre no se muere porque el corazón se dañe o se pare? Sino que realmente se daña el corazón es porque no ingresa la sangre. Porque la verdad es que Dios ha puesto eternidad en el corazón, y cuando nosotros somos fieles, somos realmente de corazón sincero. ¿Quiénes son los que entran al reino de los cielos? Son los del corazón limpios y puros. Gracias, pastor, por su respuesta. Espero que haya sido satisfactoria para el hermano, para el siervo que la hizo. Creo que producción nos está indicando que hay otra llamada, ¿verdad? Sí, vamos a escucharla. Adelante con la llamada. Pastor, buenas tardes. Yo quería hacerles una pregunta. ¿Qué ha sucedido que he visto en muchos hermanos de la iglesia en la cual yo me congregaba?
Durante el tiempo de la pandemia hubo problemas y cerraron muchas iglesias. En la cerrada de las iglesias toda la gente se dispersó, muchas iglesias no quisieron seguir reuniéndose y ahora he visto que bueno, ya permitieron las aperturas de las iglesias y la gente retorne a sus congregaciones. Pero la mayoría de la gente no quiere retornar porque cada una de las personas que salieron, ¿no es cierto?, dispersos, automáticamente ahora unos veo que se han declarado profetas, otros se han declarado apóstoles, otros se han declarado pastores, evangelistas, y son gente que ni siquiera iba a veces a la congregación. No eran fieles con los diezmos, no eran fieles absolutamente con nada. Entonces ahora yo digo, ¿cómo puedes, digo yo, mi pregunta, cómo ellos pueden, ¿no es cierto?, predicar el evangelio cuando había un desorden en la vida de ellos? Esa es mi pregunta, pastor. Gloria sea el Señor. Bueno, amado hermano que estás haciendo esta pregunta, quiero responderte. Es verdad, en esta pandemia hemos visto muchos casos, pero yo quiero decirte que cuando el hombre de Dios, a pesar de la pandemia, a pesar de las circunstancias, permanece conectado con el pastor, aunque sea conectado en los cultos online y continúa con el testimonio. Y aunque esté en la pandemia, estaba diezmando, estaba ofrendando, estaba siendo íntegro porque daba buen testimonio. Eso quiere decir que ha habido una fidelidad. Pero hay otra cosa. Hay personas que se han confundido con los ministerios, piensa que como ya pasó la situación que hubo, regresaron a normalidad y como Dios hizo la obra con ellos en sanarlo, liberarlo, se confunden de que ya Dios me llamó o vino un profeta, se levantó y le dijo, tú vas a ser pastor, tú vas a ser líder, tú vas a ser evangelista, y rápidamente dicen, yo voy a levantar una obra. Pero yo te quiero decir en esta tarde hermosa que no es así. La Biblia dice en el libro de Efesios 4:11 que Él mismo constituyó. Eso quiere decir que cuando Dios llama a un ministerio, primeramente ve fruto, ve su fidelidad, ve el amor, la entrega, como decía el pastor ahora. Él ve cómo está en la obra del Señor y comienza de abajo. A veces la gente quiere rápidamente el ministerio, pero ayer me tocó ir a ungir a un pastor y ¿sabe qué sucedió? Él ha pasado un proceso más de 15 años y recién vino a ser un ministro ordenado porque él había sido obrero, había sido pastor de obras en otros países, pero qué bello, ayer fue un ministro ordenado. ¿Sabe por qué? Porque su fidelidad la merece. Por la trayectoria, hermano, el ministerio no es de correr y levantarnos y se levantó y ya empezamos, no, es confirmación, relación con el Señor. Y también se merece estudio, que nosotros aprendamos, porque la Biblia dice que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Así hay muchas personas que piensan que los ministerios, ayer me topé con un señor y me dijo, pastora, discúlpeme, en el instituto donde usted da clase, ¿me pueden graduar como pastor? Le digo, ¿cómo? Sí, dice que yo recién me reconcilié con Cristo después de la pandemia. ¿Y usted ya quiere ser pastor? Mire, lo quiero decir algo. El ministerio no lo doy yo. Solamente nosotros tenemos la escuela de preparación. El ministerio lo da el Señor Jesucristo. Según sea su fidelidad, según sea el testimonio que usted dé, según el sacrificio, la relación que usted tenga con Dios, ese es el llamado. Pero es personal. Nosotros no levantamos pastores. Quien levanta pastores es Jesucristo a través de la relación que tengamos con el Señor y en el tiempo que nosotros tengamos con Él. Amén. Así que, hermano, esa es mi respuesta. Bendiciones. Amén. Gracias, mi pastora. Sin duda alguna, la respuesta satisfactoria para aquella inquietud que tuvo mi querido hermano. Pero yo en esta parte quiero preguntarte, Marcelita, ¿qué opinión tienes tú con respecto a este tema tan importante para los cristianos y aún para los que no conocen del Señor, la fidelidad de Dios? La fidelidad de Dios
Poderosa y bendita palabra que se está dando aquí en este su programa, Embajadores del Reino. Pastor, pues estamos recibiendo, estamos receptando las preguntas y pues antes de yo mencionar cuál sería mi pensamiento, me gustaría compartir una vez más, porque me hacen llegar a través de las redes sociales, una pregunta para la pastora Alexandra Chichande. Justamente se identifica con ella porque es una dama la que está preguntando que por culpa de tantos golpes de la vida, ella se ha alejado del Señor, pero siente que no es merecedora del perdón. ¿Será acaso que la fidelidad de Dios me alcanza? Amén. A mí me pasó algo así, cuando tenía 15 años, vi tantas cosas en los ministerios en la iglesia que eso me decepcionó como joven de ver que las personas no eran íntegras y no eran fieles, que un día iban a la iglesia y al otro día hacían cosas que a Dios no le agradaban. Entonces yo veía esos ejemplos y yo decía, yo no quiero ser así, mejor me alejo. Y llegó un momento que me alejé del Señor. Y cuando yo me alejé del Señor, yo le decía, Señor, si tú eres real y si tú eres fiel, quiero volver a ti. Y Dios trató conmigo. Un 23 de julio, 24 de julio, sentí que me vino a mi cuerpo una llama como que me estaba quemando en el infierno. Y ahí yo pude darme cuenta la fidelidad de Dios, porque en ese momento cuando yo me vi atrapada en el infierno, yo dije, Señor, dame una oportunidad de vida. Y ahí me reconcilié con el Señor y me pude dar cuenta que la fidelidad fue tan bella, que al momento que me reconcilié con el Señor, tuve encuentro especial con Él. Así que, amados, sí hay oportunidad de vida y oportunidad, porque fiel es Dios. Infinito es su amor, inmensa es su misericordia, grande es su fidelidad, definitivamente. Gracias, pastora. El gran amor del Señor nunca se acaba, jamás su compasión se agota. Eso téngalo por segura, usted que nos está escuchando, usted caballero, dama, joven, que sigue la señal de Cristo TV en esta programación de Embajadores del Reino. Continuamos con más, siga participando, siga enviando su pregunta, siga opinando, porque volvemos con Embajadores del Reino luego de esta pausa comercial. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. Una nueva bendición para tu vida, desde Ecuador para el mundo. Un proyecto que nace de Dios aún en tiempos difíciles y de angustia. La fidelidad del Señor se hace presente. Una señal diferente para tu casa, tu familia. Tocará tu corazón de parte de Dios. Con ustedes, Cristo TV, tu canal cristiano, siempre contigo. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte. Nuevamente estamos aquí en la programación Embajadores del Reino para continuar de esta tremenda bendición que estamos compartiendo con el tema, la fidelidad de Dios. Bien, vamos en esta parte del programa, a darle la oportunidad aquí a mi pastora invitada, Alexandra, para que nos traiga una reflexión referente a este precioso tema que estamos viendo. Adelante, mi pastora. Amén. Dice la palabra del Señor, segunda de Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infiel, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Qué bella palabra. Encontramos que el Señor Jesús es fiel. A veces el ser humano pasa el tiempo que conocemos al Señor y como que a veces nosotros nos apartamos o nos desanimamos porque vienen los ataques del enemigo, vienen las pruebas. Yo siempre digo que las pruebas son las antesalas de la victoria, pero es ahí tu fidelidad que tienes que tener con el Señor.
Y la Biblia nos habla y nos está diciendo si fuéramos infiel, Él permanece fiel. En esta tarde, amigo, joven que me está mirando, quiero decirte que tienes que aprender en el Señor, que a pesar de las pruebas, a pesar de la circunstancia difícil, tú tienes que permanecer fiel. Porque la fidelidad del Señor es grande. Él desde el comienzo que creó esta humanidad no ha demostrado que Él es fiel. Hasta el momento que ha habido esta pandemia, tú puedes saber que Él es fiel. Si estás con vida, que estás con salud, es porque Él es fiel. Yo quiero decir siempre, gracias a Dios, porque Él nos ha cuidado, nos ha mantenido con esa fidelidad. Así que, hermano, amiga, que tú estás ahí, que de pronto estás apartado, de pronto estás desanimado, vuelve al Señor, porque Él es fiel. Él es justo para perdonar, Él es justo para limpiar. No importa a dónde tú has llegado, no importa la situación que estás pasando, Él te perdona. Vuelve al Señor, porque Él es fiel y justo para perdonar a todo aquel que se ha apartado, a todo aquel que está perdido. De pronto estás en la calle, de pronto no sabes qué hacer, qué decisión tomar. Te digo que vuelvas al Señor, porque Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Que el Señor bendiga esta tarde. Amén. Amén. Muy bien, mi querida pastora. Yo les complemento. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pastor Alfonso, tenemos aquí la oportunidad de compartir palabras de oración, ¿verdad? Para aquellos hermanos, para aquellas hermanas, ¿verdad? Que, como decía la pastora, están un poco alejados del Señor. Este es el tiempo que Dios quiere hablarte, mi querido hermano, con este precioso tema, la fidelidad de Dios. Adelante. Bien, vamos a orar y en este momento donde usted se encuentra, quiero pedirle en el amor de Cristo que cierre sus ojos, no importa la condición, no importa quién tú seas, hermano, a qué religión tú pertenezcas. Dice la Biblia que el que se acerca a Dios, Él se acercará también a Él. Dice la Biblia que el que es fiel a Dios en lo poco, también le va a ser fiel a Dios en lo mucho. Solo tienes que tener confianza en Él. Oramos ahí donde estamos al Dios Todopoderoso. Padre que estás en el cielo, te damos gracias. En el dulce, soberano nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque tu palabra nos dice, Señor, que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí tú estás. Donde están esas almas, Señor de la gloria, necesitando de esa fidelidad, necesitando de esa palabra, de esa gente que dice, Dios mío, no puedo permanecer, me aparto, me alejo de ti. Dios, tu poder sobrenatural, Señor, abriga esas almas. Por todos esos pastores, esos líderes que se sienten también solos, desamparados y piensan, Señor, que sus iglesias el COVID le ha cerrado, Señor de la gloria. Padre de la gloria, muéstrales tu fidelidad y tu amor, porque dice que tu misericordia y tu fidelidad es grande, Dios mío. Gracias, Señor, por aquel que dice de su enfermedad no podré salir. Muéstrale tu enfermedad, ya que tu palabra dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Gracias, porque fiel es el que os llamó. Señor, gracias por tu amor y gracias porque tu presencia está aquí en este lugar. Gracias por todos los que forman parte de Cristo TV. Gracias, Dios mío, por los que forman parte de este avivamiento, Señor, que comienza, Señor, desde el corazón tuyo al corazón del hombre. Dios, gracias una vez más por tu fidelidad. Todo esto te lo pedimos en un solo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable.
Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. Una nueva bendición para tu vida, desde Ecuador para el mundo. Un proyecto que nace de Dios aún en tiempos difíciles y de angustia. La fidelidad del Señor se hace presente. Una señal diferente para tu casa, tu familia. Tocará tu corazón de parte de Dios. Con ustedes, Cristo TV, tu canal cristiano, siempre contigo. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Maravillosa palabra expuesta ante ustedes, queridos amigos, fieles oyentes y televidentes que siguen pues este programa, Embajadores del Reino. Ya nos tocó el tiempo de despedirnos y nos hace falta palabras para agradecer a Dios Todopoderoso. Pero empezamos con el pastor Andrade. Agradecido del Padre Eterno por querer compartir con cada uno de ustedes esta poderosa palabra, esta reflexión que sin duda alguna nace del mismo corazón de Dios, para que nosotros entendamos cómo es fiel nuestro Padre Eterno. Agradecer también aquí a mis pastores invitados, a mi pastor Alfonso. Muy agradecido de parte de Dios, me encuentro y de la misma manera para todos los que hacen parte de este ministerio muy hermoso. Estamos a toda disposición, ¿verdad? Cuando necesiten de cualquier servicio que nosotros podamos dar, siempre estaremos prestos, mis amados pastores, líderes para la obra del Señor encomendada. Gracias, siervo. Así también está aquí nuestra pastora Alexandra. Gracias, mi pastor. Bueno, le doy gracias al Señor por este tiempo hermoso y bendigo este canal TV que realmente está siendo canal de bendición para miles de personas que a través de esta red nos pueden mirar. Mil bendiciones, pastores, pastores Goya Chichande, gracias por su presencia y por esa hermosa bendición que han compartido a través de Cristo TV en esta programación de Embajadores del Reino. Ya lo saben, martes y jueves a partir de las 18 horas. Un encuentro con la bendición viene luego en la siguiente programación. Mil bendiciones. Bendiciones.